a este segundo capítulo de su podcast Acting Out. En este segundo episodio pues tengo una invitada muy especial que, bueno, pues ahorita mejor que ella se presente y pues a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver de qué va pasando esto. Les digo que siempre el iniciar y pensar que te está grabando como que te cohíbe. Sí. Y ya antes de empezar a grabar, la plática va fluyendo, pero de pronto ya conforme va avanzando, se te va olvidando que te están Sí, grabando, ¿sale? ok. Pues bienvenida, Pati. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Itzel Parente Flores y tengo 26 años y soy licenciada en educación y tengo un posgrado en psicología educativa con la perspectiva en psicología genética. Pues, muchos estudios, Pati. Pues, ¿qué te parece si vamos entonces como un poquito hacia atrás? Creo que un poco la dinámica va a ir yendo así, conforme vaya pasando con los siguientes invitados, de que vayan contando su historia de vida. No sé de dónde quieras partir. De pronto se vuelve más fácil ubicarlo en kinder, primaria, secundaria y prepa, y ahí se sueltan al momento. Okay. O por años, como tú quieras. Yo creo que me gustaría empezar por la prepa. Por la prepa. ¿Qué pasó en la prepa? Yo creo que fue una temporada para mí en la que hubo muchos cambios muy drásticos que a lo mejor yo no tenía en mente que iban a pasar. Yo creo que nadie tiene en mente lo que va a pasar en tu vida, porque nadie tiene algo asegurado, pero fueron cosas que yo nunca me imaginé que me podían pasar, porque yo vivía dentro de una burbuja. Yo decía, mi vida es perfecta, nada me va a pasar, todo está bien, pero llegan las situaciones y dices, a ver, despiértate, no nada más vives tú en este mundo. Hay muchas cosas que pasan a tu alrededor. Entonces yo creo que ese fue un golpe que para mí marcó mucho. ¿Por qué vivías en una burbuja? Yo siento que porque yo decía, pues mi familia está bien, mi familia es unida. Yo creo que mis papás era como mucho cariño, mis abuelos, no se diga. Mis abuelos era mucho cariño y como que todo. O sea, no nos podía pasar nada. Entonces cuando pasa esto, que obviamente no está entre las manos de mi familia el que pasara, creo que fue como un boom para mí, que impactó mucho, mucho mi vida. ¿Qué sucede, Pati? ¿Cuál es el momento en el que cambia tu vida y te das cuenta que hay algo más allá de una burbuja? Pues yo tengo muy en mente un día muy especial para mí, que fueron cuando me hicieron mi fiesta de 15 años. Todo estaba bien, todo tranquilo. Al día siguiente de mi fiesta dentro de la prepa, todo bien, todo tranquilo. Vi amigas nuevas, amigas que ya conocía. Todo iba perfecto. Pero todo ocurrió un 16 de octubre, en donde justamente yo me acuerdo que yo estaba haciendo un trabajo de computación porque íbamos a salir a un viaje a Six Flags. Entonces yo me acuerdo que yo estaba con todo, o sea, yo estaba trabajando y en eso escucho ruido de mi mamá como preocupada y así, de mi papá como que alegaron y dije, y yo seguí trabajando. Pero en eso veo pasar a mi mamá bien asustada, entonces fue cuando dije, ¿qué está pasando? O sea, dije, ¿qué pasó? Y ya le pregunto y me dijo, no, voy a ir a la casa de tal. Y yo, ok. Y ya me dice, le digo, ¿te acompaño? Sí. Y mi mamá no decía nada, pero íbamos bien rápido. Entonces llegamos a la casa de tal persona, nos fuimos caminando y era bien noche. Y y entro y mi primer escenario fue ver a mi abuelita bien nerviosa y llorando. Y otras dos personas hablando por teléfono y así. Sí, ese fue mi primer escenario. Entonces yo como que no sabía qué. Y yo todavía me senté y le decía, es que, ¿qué tiene? ¿Qué está pasando? O sea, yo en mi mente decía, ¿qué está pasando? Y como que todo fue muy rápido. Y hay partes de esa noche que yo no recuerdo. Pero casualmente, no sé por qué razón, recuerdo mucho unos dulces.
porque como que, no sé, o sea, pasó muy rápido, yo nada más recuerdo ese primer escenario y es como una foto que tomó mi cabeza así como de... Ajá. Y esa foto la guardo, pero de ahí en fuera no me acuerdo de nada. Entonces ya nada me acuerdo, no sé por qué razón, no sé ni cómo llegué a la casa. El chiste es que mi mente salta hasta cuando ya estoy en mi cuarto. Y entra mi papá y me da como unos dulcecitos. Son unos como M&M's, de los blancos con rosa y como naranjita. Y me los da. Me dijo, cómete unos. Y yo, no sé. Y es lo único que me acuerdo. Entonces ya después de ya no me acuerdo nada. Nada, 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 nada. O sea, qué pasó esa noche, que nada. Ya hasta un día que yo iba para fútbol, y iba a salir, o sea, mi día normal iba saliendo y un carro se atraviesa. Entonces, pues yo me asusté y le digo a mi abuelita, me grita mi abuelita y me dice, súbete. Y vimos que el carro se arranca. Pero, o sea, yo iba caminando y el carro se me atraviesa. Y yo me hice así, y venía una combi, entonces yo me alcancé, mi abuela me dijo, ¿sabes qué te voy a llevar? Ya me llevó y todo eso, y eso es como otra cosa, como un fragmento pequeño de eso que vimos. Este, Después de ahí yo creo que ya todo ese tiempo hasta que fue que encontramos a mi abuelito porque lo secuestraron. Yo creo que nada más ya me acuerdo de todo ese tiempo, no me acuerdo de nada, de nada. ¿Cuánto tiempo fue? Yo creo que sí fueron como unos, ¿qué serán? Unos 6 años, no sé, unos, sí, pero es que sí fueron bastantitos años, ajá. Y la verdad desconozco porque como que mi temporalidad en ese lapso de mi vida no me cuadran. O sea, me puedo acordar como de cosas que viví, pero no muchas. O sea, solamente me acuerdo, por ejemplo, que iba de viaje con la prepa, ¿no? Ajá. O que el cumpleaños de tal persona o así. Pero fuera de eso no me acuerdo de muchas cosas. Hasta ese momento en el que, pues, lo encuentran, y de hecho yo no me acuerdo muchas cosas de lo que fue el proceso que se vivió para que dijeran si es su cuerpo el que encontramos. Yo la verdad no, o sea, no ubico. Como que mi mente se nubló mucho. Yo digo que como era algo que yo no quería saber, como que dije, no, esto lo voy a guardar y no me sirve, vámonos. Entonces, sí fue una temporada muy difícil por el ver a mi mamá. O sea, yo solamente me acuerdo que a mi mamá le decían, ¿sabes qué? Ven a la CEMEFO, encontramos eh, cuerpos. Y yo me acuerdo que llegaba mi mamá vomitándose. Mi mamá es una persona que le da asco todo. Entonces, llegaba vomitándose. Yo no sé de dónde mi mamá sacaba tanta fuerza para poder ver eso cuando ella es una persona que no puede ver nada porque le da asco. Y más en los estados en los que encontraban a esas personas, que yo creo que es algo denigrante para ellos, como un ser humano. No, yo creo que nadie merece eso. O ¿Tú sea, llegaste a pasar? no, no porque yo todavía era menor de edad, entonces no. Y aparte yo creo que yo no podría, porque de hecho ahí abro como un paréntesis. Cuando pasa todo esto, tengo un maestro de la prepa que me marcó mucho. Él es abogado, entonces como que yo me acerqué mucho a ese maestro. Yo iba muy mal en su materia, porque él me daba derecho y sociología, pero él yo creo que su profesionalismo dio para hacerme entender y irme guiando. Entonces yo a él lo tengo muy marcado. Hice un trabajo para no llevarme al extra y no sé por qué me llamaba tanto la atención todo ese caso de los secuestros y así. Yo lo hice respecto a eso. Estuve investigando y así. A mi mamá no le pareció, pero yo creo que ella me dejó porque ella sabía que yo estaba como, ese trabajo fue muy marcado para mí, porque de hecho la pasé con ella.
de la calidad de ese trabajo, de esa investigación que yo hice, porque yo estaba fascinada en investigar. O sea, hay fuentes de aquí, fuentes de allá, hay libros y entrevistas y todo, o sea, muchas cosas. De hecho, hasta conseguí las líneas de cuando hay un caso. Ajá. Y la marqué y le puse así como color rojo y metí evidencias de casos. O sea, yo me explayé mucho, entonces yo siento que mamá, ella sentía que yo estaba como que todo lo que traía y que yo a lo mejor no lo estaba dando a conocer, como que ella decía, bueno, lo está sacando ahí. Entonces yo siento que por eso ella me dejó terminar ese trabajo. ¿Por qué crees que había como ese resistencia para que no hicieras ese trabajo en un principio? Porque a mi mamá le dolía. A mi mamá le dolía. Yo creo que es que son muchísimas cosas. Porque pasa eso y yo todavía no salía de la prepa, entonces teníamos que escoger como una carrera, ¿no? Para ver a qué bachillerato te ibas a ir. Y yo me fui a Ciencias y Humanidades. Y dije, no, pues como que, no sé, a lo mejor mi mente decía, tienes que estudiar esto. Entonces yo quería estudiar criminología, porque me llamaba muchísimo la atención. Pero no era algo que yo quisiera, sino que en ese momento era algo que me estaba marcando mucho y yo quería a fuerzas ir por esa rama. Entonces mamá dijo, no, pero te voy a apoyar. Mi papá también era así como de, pues, ay, ¿cómo te explico, no? Entonces fuimos a una escuela, y me dejaron entrar como a una sala. Y me dijeron, mira, nosotros los dejamos entrar a esta sala y les enseñamos evidencias, les enseñamos esto para ver si en realidad quieren estar aquí o no. Dice, porque hay muchas personas que quieren estar aquí, pero no aguantan. Y para que no pierdan su tiempo en una carrera que saben que no les va a funcionar, los metemos a esta sala. No aguanté. No, yo me puse, lloré y lloré y lloré y yo no pude. O sea, en el primer caso era un video donde te ponían como casos, pero te ponían, o sea, las imágenes reales, explícitas. No. Dije, no, mi corazón no va para esto. Que estoy muy, como que siento feo. Y yo decía, es que la familia. O sea, cada que veía una, yo decía, es que cómo va a estar la familia al saber que están enseñando esto. O cómo fue la reacción de su familia al verlo. O al saber que ya lo había encontrado y de esta manera. Entonces yo dije, no, esto no es para mí. Entonces ya después de ahí cambié como esa parte. Ya fue que estudié lo que ahora soy. Entonces, es que eran muchísimas cosas. La verdad que a veces eran inexplicables. Porque yo decía, es que cómo. Luego, por ejemplo, también nos alejamos mucho. Bueno, al menos yo sí me alejé mucho de la religión. No sé si se puede hablar de la religión. Sí. Pero yo me alejé mucho de la religión porque todas las personas eran así como de que Dios te ayude. Vas a ver que primeramente Dios lo van a encontrar. Vas a ver que Dios es esto. Pídele a Dios. Y yo decía, ¿cómo quieren que le pida a alguien que no sale a buscarlo? Claro. O sea, a mí me daba un coraje tremendo que me dijeran, pídele a Dios. Ve a la iglesia y pídele a Dios. O sea, yo decía, ese tiempo que yo le estoy pidiendo a él, que le estoy rezando, yo puedo salir a buscarlo, ¿no? Que no lo hacía porque mis papás no me dejaban. Pero mi mamá sí era así como de que salía y iba y todo. Yo siento que parte de lo que ahora es mi mamá es por eso. Tiene el carácter así como muy fuerte. Yo siento que era por eso. Aparte, mi abuelo siempre fue una persona que nos era muy así, como muy recto, muy estricto. Entonces, yo siento que también por esa parte mi mamá como que agarró ese valor de poder andar en todo eso. Yo la verdad, yo la admiro. En ese aspecto yo la admiro porque yo no hubiera haber podido. No, yo no sé dónde sacó tantas fuerzas para hacer todo eso. Y pues también yo siento que otra parte que me marcó, ya quitándolo de la prepa, fue en la universidad.
en un taller tanatológico que nos dieron, donde nos hicieron como una terapia grupal. Entonces ahí como que te conectaban con esa persona, ¿no? Y te iban guiando para hablar con esa persona. Entonces yo siento que a mí me ayudó mucho eso porque yo corté lazos con él. Pero yo me acuerdo que yo le decía, es que ¿por qué? O sea, yo quería saber un por qué, pero a la vez entendí que yo no quería saber un por qué. Porque yo quería recordarlo como él era conmigo y como él era con todos nosotros. A mí no me interesaba ya un por qué. Y creo que hasta la fecha no me interesa un por qué. Y eso es como un consejo que yo le daría a muchas personas que a lo mejor llegan a pasar por esa situación porque todos dicen, es que ¿por qué? Quiero saber un por qué. Yo creo que es algo que ni te va a dejar vivir y sí te va a arrastrar el resto de tu vida. Entonces yo digo que es mejor así. Entonces ya después de que pasa eso, yo entiendo que no es Dios el que quería que pasara eso, sino a lo mejor las mismas acciones de uno te orillan a esas cosas. Entonces, a mí no me interesaba el saber por qué sucedió. Yo lo único que quería decir, porque luego había otras personas que decían, bueno, lo bueno es que todavía no lo han encontrado. Ya, decían, a lo mejor lo pueden encontrar bien. Entonces yo me acuerdo que mi mamá les decía, prefiero tenerlo aquí y irle a llorar al panteón que no saber dónde está. Porque es una negligencia el saber si ya comió, si no ha comido, si le están haciendo cosas, qué está pasando con él. Entonces yo prefiero irle a llorar a un lugar. Una tortura. Ajá, yo prefiero llorarle a un lugar que no saber dónde está. Entonces, cuando pasa todo eso, mi abuelita como que también se pierde mucho en ese lapso y, o sea, recurrieron a muchas cosas. Mi abuelita se metió con una virgen que no, la verdad, no recuerdo cómo se llama la virgen, pero es de los desaparecidos y ella anda como casa por casa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se quedaba una semana en la casa. Entonces, ellas se encargaban de todos los viáticos y así. Esa señora estaba muy metida en muchas cosas porque ella tuvo un problema con sus hijos similar, pero ella nunca los ha encontrado. Entonces ella se encarga de ayudar a otras personas a encontrar a sus familiares. Y anda en muchos lugares, no nada más aquí en Morelia, sino anda en muchos estados. Yo me acuerdo que todo eso que pasamos para la CEMEFO y para todos las autoridades que llevaban el caso, fue como un logro, porque no a todos los encuentran después de tantos años. Entonces era un gran logro el haberlo encontrado y el haber hecho que regresara con su familia después de tantos años. Y yo me acuerdo también otra parte, es que te digo que me acuerdo como por partes, fragmentos. Otra de las partes que me acuerdo fue el día en que ya lo iban a traer, porque de hecho, o sea, fue todo un proceso. Se lo llevaron a México, le sacaron ADN a mi mamá, a mi tío, a mi abuelita, a mis bisabuelos. O sea, fue todo un proceso que la verdad yo admiro a esas personas y a veces uno dice, es que no están haciendo nada esas personas por encontrarlas, pero es que no saben cuántos casos tienen que todavía no han podido encontrar o que están trabajando para poder hacer que esas personas lleguen con sus familiares. Yo por eso, y a lo mejor se va a escuchar mal, pero cuando pasa algo yo digo, qué bueno que sus familiares saben que está ahí. O sea, que se enteran de lo que le pasó a su familiar y ya lo encontraron luego, luego. Y no les toca vivir todo el martirio que nosotros por tantos años vivimos. O sea, yo siento que es lo mejor. O sea, saber que ya, o sea, que sí pasó, y obviamente yo no digo, ay, pues no se va a sentir feo, claro que se siente horrible, pero les evitan un martirio. Entonces,
es esa parte de todo ese proceso de tantos años que llevó el encontrarlo, fue para nosotros como un logro. Porque pues nosotros ya sabíamos que no, ya eran muchos años. De hecho, como que ya se siente. Se siente. Yo, por ejemplo, pues que más o menos saben un poco la historia que nunca le he contado abiertamente. Pero igual pasamos por una situación similar. Mi papá lo desaparecen, pero fueron 6 días. Solo 6 días, porque tiene que llegar un domingo y lo encontramos hasta el domingo siguiente. Y era horrible, así como bien torturante. Y ya comió, y estará golpeado, lo estarán torturando. Y sales a buscarlo a ningún lado. No me quiero imaginar. Tantos años. Y yo recuerdo ahorita que dices eso de ya de pronto no lo sé. Yo recuerdo que al segundo día yo decía, mi papá ya está muerto. Porque decía, no es posible que no se haya podido comunicar. Algo malo le pasó. Pero en automático mi pensamiento fue, ya está muerto. Sí, nosotros también. Fíjate que yo no recuerdo haber sentido esa sensación hasta después del año. Yo decía, él ya no está. Pero nos queremos engañar. Bueno, yo decía, ciertas personas de mi familia se quieren engañar. Pero mi mamá y yo decíamos, es que ya no está. Luego lo soñábamos. Y yo decía, no. No, o sea, eran muchas cosas que uno no puede explicar. Porque yo creo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando tú y yo y que vivimos como casos similares, solamente las personas que hemos pasado por eso entendemos todo lo que conlleva y imagínate, tantos años sin encontrarlo. Fue un martirio. Y el martirio de que cuando lo encontraron se tiene que hacer ADN, porque obviamente el cuerpo pues no estaba en condiciones. Se tiene que hacer todos los trámites, que es algo pesadísimo, que yo no lo viví, pero me tocaba ver cómo estaba mi mamá, cómo estaban mis tíos, cómo estaba mi abuelita, y yo decía, ay no. O sea, y eso que les ayudaron. O sea, esta señora de la Virgen y otras personas que están metidas en todo eso, porque también han pasado por cosas similares y ellas quieren ayudar a otras personas a encontrar a sus familiares, pues también te apoyan durante ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que al menos yo sí hice lo posible para poder procesar, porque no es sanar, es procesar, es saber entender qué sucedió. No por qué, no cómo, sino sucedió. Y que para ti, saludable para tu mentalidad, es saber qué sucedió y ya, no escarbarle. Porque si le escarbas, te vas a martirizar toda la vida. Y vas a llevar eso. Así. Y pues la de ahí no es, porque tienes que procesar y saber entender que esa persona ya no va a estar y que tienes que vivir con eso, porque ahí no se acaba tu vida. Sí, una parte de ella, pero todavía tienes que vivir más cosas y que a lo mejor en ese momento tú dices no quiero, pero pues es agarrar las fuerzas. ¿De dónde? No tengo ni idea, pero sí, yo me acuerdo ese día que llegaron, la hermana y mamá, estábamos en la casa y hicieron una ollita de café, porque ya iban a traer, porque, o sea, todavía de que lo encontraron, fue todavía como, yo creo que otro año, en lo que no se hacía el expediente, las pruebas de ADN, que el proceso, que el papeleo, shalala, 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 hasta como al año todavía fue que lo dieron y lo iban a dar, yo me acuerdo que a las 6 de la tarde, llegó como a las 9 o 10 de la noche. Otra cosa que pues se suponía que no lo podíamos velar por las condiciones en las que estaba y todo el proceso químico que llevó el cuerpo. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que mi abuelita dijo, se va a velar porque se va a velar. Y todos le decían como no, y de hecho el féretro iba bien sellado. Entonces iba así.
Yo me acuerdo que esa vez hicimos eso. Me mandaron a la dulcería a comprar como cajitas de galletas de las de mexicana. Ay, cómo me gustan esas galletas. Y no es comercial. Sí. Y me mandan a comprar de esas. Dijimos, nada más vamos a hacer nosotros. O sea, nadie más. Mi mamá decía, pues no, ¿para qué gastan? Y decían todos, no, ¿para qué gastan? Nada más vamos a hacer nosotros. Y a lo mejor una que otra persona que venga nos dé el pésame y se vaya. Porque después de tantos años, pues ya las personas ya ni van a ir. Y luego aparte, como que saben que el cuerpo viene en ciertas condiciones, como que no van a venir. Pues eso fue, nos encerramos, ellos se fueron a recoger y hacer los últimos trámites. Yo me acuerdo que nos quedamos con la hermana y mamá. Es que haz de cuenta que me acuerdo como cosas solamente. Por ejemplo, yo sé que había más gente en la casa, o quiero pensar que había más gente en la casa, pero solamente me acuerdo de mi tía y de mí. Por ejemplo, cuando estaban en todos estos trámites, yo solamente me acuerdo de mi mamá y de mi abuelita. O sea, son como muy específicas las personas que yo recuerdo y muy específicos los momentos. Pero fuera de eso yo sé que hubo más. O sea, tantos años, obviamente hubo más, pero yo no recuerdo. ¿Por qué? No sé. Y la verdad, con el paso del tiempo dices, ya no lo quiero saber. O sea, ¿para qué martirizarme? Si no me acuerdo es porque mi cerebro dijo, ¿sabes qué? Esto te va a martirizar, vamos, pum. Y lo guarda y a lo mejor sí en terapia como que dices, ay, ahí está, sí me acuerdo. Pero ahorita lo tienes bloqueado. O sea, ahorita es como que lo encapsulas y esto no te va a servir, vámonos. Entonces solamente son como pequeñas fotos, ¿no? Yo me acuerdo que ni siquiera habíamos pedido sillas ni nada de eso. O sea, nada, ni lona, nada. Porque dijimos, no, pues con las sillas del comedor aquí, nosotros y ya. Eso fue a las como 6:00 tocan la puerta y le preguntan a mi tía, yo me acuerdo bien eso, todavía no llega, y eran unas vecinas de por ahí. No, es que se están tardando y que no sé qué. Ok, venimos más al rato. Y luego vuelven a tocar y así empieza a llegar un montón de gente a preguntar que si ya había llegado, y con mi tía nos quedamos como así, de que como tanta gente iba a preguntar que si había llegado. Decían, bueno, al ratito regresamos. Eran como las 8, teníamos lleno. Pues les tocó volver a hacer más café porque pues era una ollita, yo me acuerdo que era una ollita nada más para nosotros y galletas. Y algo que yo sí tengo mucho en mente y no lo voy a olvidar es que muchos vecinos y muchas personas llevaron que pan, que galletas, que café, que atole, que para té. O sea, muchísimo. Llegaban con bolsas de azúcar, de vasos, de todo, y un montón de flores. Muchísimas flores, que no nos pudimos llevar al panteón tantas flores, porque eran demasiadas. Adentro no cabían, teníamos afuera, porque adentro no cabían las flores. Aparte era una casa chiquita, no cabía nada. Entonces, o eran las flores y el cuerpo, o la gente. Entonces nos tocó como que sacar muchas flores, gente tras gente. Y yo siento muy bonito que cuando llega había así de gente en la calle. O sea, porque la casa era muy chiquita. O sea, había en el jardín, había así en las banquetas, más para arriba también había un montón de gente, en la parte de abajo había un montón de gente, en la banqueta de enfrente había un buen de gente. O sea, era muchísima gente. Eso sí me acuerdo que era muchísima, demasiada gente. ¿Quiénes? No me acuerdo. O sea, muy pocas personas me acuerdo como haberlas visto en ese momento, pero de que sí era un montón de gente, era bastante gente. Y nosotros no podíamos creer, o nos daba mucha emoción saber que a pesar de tantos años todavía lo seguían recordando, y que ellos tenían la misma alegría que nosotros al saber que ya iba a llegar y que íbamos a poderle dar un descanso en un lugar. O sea, que íbamos a poderle llorar en un lugar y no estarle llorando como
hay llorona por todos lados. Entonces ya el tener como un lugar donde ya sabemos que ahí está, como que te da como que esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad. Yo me acuerdo que había muchísima gente y me acuerdo ver bajar la carroza y estacionarse y se bajó mi mamá y creo que mi tío, no sé si mi abuelita, la verdad no recuerdo bien, este, y yo veo a mamá así con los ojos hinchados y lo bajan y toda la gente aplaudiendo. Yo tenía a mi hermano y a mi primo al lado, se soltaron y como que yo los abracé y ya luego ellos, no sé qué pasó, no sé si yo como que me fui y solamente me acuerdo a una vecina de al lado de la casa que me agarró y yo le decía que estaba bien. Cuando cruza así el féretro, yo me acuerdo que yo me agarré corriendo a este, es como un pasillo y que está por ahí, por donde estaba antes es la casa. Me fui para allá y me puse lloré y lloré, pero era un llorar como que yo sentía que se me iba el aire. Y yo me acuerdo que esas dos vecinas que son hermanas fueron por mí. Me dijeron, mira, respira, tranquila, ya lo encontraron, que no sé qué, regresa. O sea, como que ellas me trataban de regresar porque yo sentía que me faltaba el aire. O sea, me acuerdo que me faltaba el aire. Entonces, como que tanta gente, yo sentía que me estaban robando el aire y me fui corriendo para allá. Y aparte, pues, ya cuando estás, como era algo para todos muy fuerte, yo creo que cada quien estaba como que en su lado, ¿no? Porque no sé si sea yo así, cuando fallece alguien, como que toda la familia es como de que se abrazan y están llorando todos, ¿no? En ese momento no. En ese momento cada quien tenía su duelo, por regados estábamos, porque no podíamos con algo tan fuerte, y más porque no lo estás viendo. O sea, tú ves el féretro, pero no estás viendo a la persona. Uh-huh. Entonces eso también era como algo bien fuerte porque yo no me la podía creer. Yo decía, es que yo no me creo que él esté ahí, porque algo que también les da como mucha paz es cuando abren el féretro y ven que la persona está ahí, ¿no? Pero nosotros no lo podíamos abrir por las razones que ya había comentado, de que había pasado por un proceso del cuerpo y así. Entonces le estaba llorando a una caja de madera. Que un poco, ¿no? Lo que pasó con el COVID. Sí, o sea, le estaba llorando a una caja de madera, pero no sabía si esa persona sí estaba ahí o no. Entonces, como que cada quien estábamos en nuestro shock. Yo, la verdad, yo no me acuerdo ni quién agarró a mi hermano, ni quién agarró a mi primo. No me acuerdo de nada. Ni cuando entró no me acuerdo, porque yo no, nada más recuerdo que corrí. Y ni siquiera me acuerdo de verle las caras a ellas dos. Uh-huh. Yo no me acuerdo de sus voces, pero sé que eran ellas. Porque pues es como que esa voz se te queda aquí, ¿no? Pero yo no me acuerdo ni de cómo iban. Luego hay veces que hasta te acuerdas de cómo van vestidas las personas, ¿no? Yo no. No me acuerdo de nada. Entonces, ya después de ahí, lo único que recuerdo es que me llevaron. Y nada más recuerdo un rato en el que nos metimos como todos, mi hermano, mis primos, una tía, un tío que eran hermanos de mi abuelito, a dormirnos al cuarto de mi abuelita. Uh-huh. Es lo único que me acuerdo. Y luego que salí y me acuerdo bien de mi amiga, no sé si se pueden decir nombres. Si no le va a digo que no. De Jamie. Uh-huh. Yo me acuerdo que Jamie estaba ahí, que de hecho todavía ni éramos tan amigas como lo somos ahora, que por cierto la amo mucho. De ella y de otra persona que es amigo de mi mamá. Y no sé, pero algo bien chistoso es que mi abuelito, pues él era albañil. Entonces, y a él le gustaba, pues, así. Pues había tantos borrachitos ese día ahí, pero eran amigos de borrachera.
pero pues ellos ya, o sea, ya no estaban bien, y ahí estaban. Yo decía, o sea, no están tan mal como uno piensa, porque ahí estaban. Y me acuerdo de uno, él le lloró muchísimo. Él no se le despegó en toda la noche. ¿Qué se hizo de él? No sé. Pero él no se le despegó. Y él ahí estuvo toda la noche. Y yo me acuerdo que era un llorar. O sea, sí le pegó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Había gente que yo ni siquiera los conocía y que eran amigos de él de años y que se enteraron del caso y ahí llegaron. Llegó unas señoras que andaban con lo de la Virgen de los Desaparecidos. También llegaron unos policías que también fueron parte como de ese proceso. Llevaron un montón de flores ellos. O sea, yo me acuerdo que para todos era un logro. O sea, más que un velorio, era una fiesta de un logro que se había tenido. Nunca hubo un rato en el que yo recordara que no había gente. O sea, que nomás estábamos la pura familia, como normalmente llega a pasar. No, así, de gente, demasiada. Toda la noche había demasiada gente. Entonces, yo no hubo como un rato en el que dijera, bueno, vivimos nuestro duelo como familia, no. O sea, nuestra familia en ese momento creció muchísimo porque había muchísima gente que también sentía ese mismo dolor que nosotros. Uh-huh. Durante no sé por qué razón, durante el sepelio, solamente me acuerdo de una que era amiga mía que ahorita ya no lo es, pero también le agradezco mucho como que haya estado ahí. Me acuerdo de ella, me acuerdo de mi abuelito, el papá de mi papá, que estuvo ahí también conmigo. Me acuerdo de un amigo de mi tío que estaba como enfrente de mí y como que me hacía así, como que me calmara. Y me acuerdo de otra señora que era amiga de mi abuelita que también como que ella la estuvo apoyando mucho durante ese proceso, que por cierto nosotros no la vemos como una amiga sino como familia y la queremos muchísimo a la señora. Muchas cosas. Ya después de ahí no, hay cosas que ya no me acuerdo. O sea, te cuento como cosas que vagamente me acuerdo y hay cosas que las tengo, pero no como un pequeño video de mi vida, sino como fotos. Y que es que digo, es que pasó esto. No sé si era por la impresión, el proceso tan grande que vivimos o no. Y también siento que eso nos ayuda a ser más fuertes. Porque sí te pega. Y yo creo que eso te hace más fuerte. Yo ubico como, no sé si 3 momentos importantes cuando hay un funeral. Ajá. El primero es cuando llega a la casa. El segundo es cuando sale de la casa. Y el tercero es cuando ya va bajando. Uh-huh. A la tierra. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Sí, me acuerdo. De hecho, la hermana y mamá se andaba cayendo. Porque se quiso acercar y la tierra Ajá. Y se andaba cayendo y me acuerdo que el hermano de mamá la alcanzó a agarrar y no me acuerdo quién más. Como que la jalaron. Y después de ahí yo no me acuerdo porque como que yo cerraba los ojos. O sea, como que yo decía, es que esto no está pasando. Y yo me acuerdo que yo agarraba a mi abuelito, al papá de mi papá, y yo agarraba y le hacía así. Y como que yo me volteaba, ¿no? Solamente me acuerdo de que me llevaron un Kinder Delice. Y unos quises. No sé por qué mi gordura se acuerda de esas cosas. Ajá. Pero solamente me acuerdo de eso. O sea, como ese país en el que ella se iba a caer, en el que volteo y está el amigo de mi tío como que me hacía así. Y de tener acá a mi amiga y a mi abuelito. Uh-huh. Y ya de ahí no me acuerdo. Nada. Porque hay muchas personas que van por morbo. Uh-huh. Estamos conscientes de eso. Que hay muchas personas que cuando pasa este tipo de casos, porque no lo ven como una persona, sino ya lo ponen con un folio. O sea, ya no es el nombre de la persona, sino es folio tal,
caso tal. O sea, y pierde su dignidad la persona porque no la están recordando por su nombre, sino por un número de una víctima más. Entonces, muchas personas van a los sepelios y al velorio por morbo, y yo no sentía eso. Yo sabía que las personas que estaban ahí no era por morbo, eran por dolor. Por dolor y alegría a la vez. Es que era muy raro, porque era un dolor tan fuerte, pero a la vez era un logro. Sí. Era una alegría inmensa el saber que ya estaba ahí. Entonces yo creo que toda la gente que nos acompañó, porque de verdad era demasiada gente, tanto durante el velorio como en el panteón, en la misa estaba lleno. O sea, la misa yo no recuerdo quiénes estaban, pero lo que sí recuerdo es que estaba llenísimo. Y en el sepelio también. Entonces yo siento que las personas que nos acompañaron esa vez no era por morbo, sino era por dolor y por alegría a la vez. De saber que su familia había luchado tanto para poderlo encontrar. Que es mi mamá, mi abuelita y mis tíos. Que fueron los que nunca se echaron para atrás, siempre estuvieron luchando, siempre estuvieron tratando de ver la manera de poder hacerlo. Y la fuerza de mi abuelita. De buscarlo y dices, ¿cómo le batalló tanto para encontrar a alguien tan especial? Y que el día que ella falleció, porque ella falleció, saber que ya estaban juntos, más que sentir feo, obviamente sí sentíamos horrible porque ella falleció, pero a la vez sentíamos un gusto porque decíamos, ya logró estar con él, que era lo que ella quería. Entonces, ya están juntos, ya están bien. Y eso como que te despreocupa. Porque dices, bueno, tanto le luchó para estar con él, que ahora que está con él nosotros sabemos que está feliz. ¿Están sepultados juntos? Ella murió por COVID. Ajá. Entonces ella está en cenizas en su cajita y sí están en la misma. Él sí está sepultado y ella tiene su casita y ahí están sus cenizas. Pero no sé, ¿Y qué? Ajá. ¿El cuerpo de tu abuelita lo velaron así como cuerpo presente sí. o cenizas y con el féretro abierto o también? Sí, sellado. Sí, qué curioso, ¿no? Sí. Sí, solamente que ahí sí iba como muy poca gente. Y obviamente sentíamos el apoyo de toda la gente porque sí mandaban mensajes. Yo no pude ir. Yo la verdad no pude ir porque yo también tenía COVID. Entonces yo estaba en mi casa, que es su casa, y con mi familia también que teníamos COVID, entonces nosotros no pudimos ir. Nosotros no pudimos ir y eso me dolió tanto. De verdad, tanto que me dolió. Porque yo no me la creía, yo necesitaba verla. Sí le hice videollamada a mi mamá, pero pues también yo entendía que mi mamá no estaba como para hacer videollamada, entonces yo lo único que quería ver es cómo estaba ahí. Y pues ese proceso sí les tocó totalmente solos. Yo creo que el otro proceso les tocó solos, pero al final de cuentas había mucha gente detrás que estaba apoyando, y en este proceso yo creo que todas las familias estábamos viviendo por cosas similares, por esa enfermedad. Entonces como que muchas personas pues estaban con los suyos, entonces era más difícil como que el poder asistir, y más porque todos teníamos el miedo de que decían, es que no se tienen por qué velar, se tienen que cremar y listo, que porque luego las bacterias, que no sé qué. A ella sí se logró velar, pero igual, sellado. Y creo que nada más te dejaban como estar un ratito y te tenías que salir, y eran menos la cantidad de personas que podían estar dentro, y de ratitos como que te hacían salir porque empezaban a, ¿cómo se le puede decir? Ajá. Y algo bien curioso es que de ahí no estuve presente, pero me acuerdo porque escuchaba a mi mamá. Mi mamá me decía, y en donde estuve presente no me puedo acordar de las cosas bien. O sea, eso es muy curioso. Sí, yo siempre les digo, ¿no? Que el inconsciente es bien sabio. Y te va, tú dices, yo lo desechaba. No creo que esté desechado. Yo siento que ahí está. Ahí está, pero en el momento en el que tenga que salir, en el momento que lo necesite, ahí va a estar. Y yo creo que la vivencia fue tan traumática
por eso no la recuerdas y lo olvidas. Y acá con tu abuelita, como fue a partir de la boca de alguien más, resulta menos traumático, más bien es como la imaginación. Tú te haces esa historia. Sí, como que yo creé esa historia. Y de allá sí la viví. Y que les digo yo, fíjate que es bien chistoso que este segundo episodio, en el episodio anterior estábamos grabando ya en la noche, como 9:30, y hasta ahí quedó grabado pues los audios, ¿no? Y de pronto estoy aquí y escucho que se oye allá afuera, se me desmayó, y ya le digo al chico, a ver, ¿qué pasó? Le digo, a ver, vamos, ¿no? Le digo, nuestro chismoso interior salió, y pues abro la cortina, y está justamente aquí afuera un coche blanco, con las puertas abiertas, y solamente alcanzamos a ver cómo le meten como los pies o los zapatos, se los alcanzamos a ver. Pues yo creo que era una muchacha, pero no supimos nada. Voltean, eran 3 hombres, eso sí, voltean, se nos quedan viendo. Y yo dije, a ver, ¿qué nos dan malas? ¿Qué es lo que pasó por mi mente? Y dije, por chismosos, ¿no? Pero te quedas como en shock, ¿no? Porque, pues, o sea, literal podía haber agarrado la cámara y salir, pero como del impacto, no sé qué sí ahora. Y yo solamente le digo al muchacho, pues era un coche blanco. Y eran 3 hombres y es lo único que vimos. Ni placas pudimos ver y se arranca el carro. No sabemos como que hay todo un fondo. Ahorita que me estás diciendo eso del coche blanco también me vino otro recuerdo a la mente de la noche en que se lo llevaron y que los vecinos pudieron ver. Yo creo que eso sí no me gustaría contarlo, pero solamente diré que fue un coche blanco y que él luchó para que no se lo llevaran. Porque era una persona tan ágil. Yo lo admiraba muchísimo porque se te olvidaban las llaves y él ya estaba en 3 segundos arriba abriéndote. O sea, era tan ágil, y tan inteligente que yo decía, wow. Yo estaba fascinada de tener un abuelo como él. Y yo creo que otra cosa que me dicen mucho, y abro ahí ese paréntesis, es que tengo sus ojos. Entonces siempre que me ando maquillando, mamá me dice, tienes los ojos de tu babuco. Y le digo, yo nunca se los vi pintados. Y mi mamá, ay. Y que ahorita, ¿no? Que dices eso de tu papá Cuco, recuerdo que hace poquito y me mandas ese audio llorando de que la vida te lleva a ese lugar. ¿Cómo se llama? ¿Refugio? Refugio. Ay, sí voy a llorar. Porque fue muy difícil. Fue muy difícil. Es muy gracias. Es muy complicado porque, bueno, vamos a oír la historia de cómo empezó todo para que se vaya entendiendo. Yo hice un examen para participar por una plaza. No se me da, pero me hablan en enero. El 29 me mandan yo estaba trabajando en una escuela. Estaba como coordinadora pedagógica en un preescolar, primaria, preescolar y maternal. Y yo estaba en área de preescolar e inicial. Y yo estaba trabajando en la computadora y veo que me llega un mensaje de un correo. Agarro y dejo el celular y sigo trabajando. Ya luego cuando ya era casi hora de salir, digo, ya pues agarro, lo checo. No, pues Secretaría de Educación, que no sé qué. X. Y lo pongo. Y luego... Dame un momentito. Continuemos en la parte que estábamos. Y justamente nos empiezas a contar de cómo es que llegas a la comunidad de refugio en Dolores Hidalgo. Sí, y presenté el examen, no quedé. Me hablan y me dicen, bueno, me mandan un correo, no lo tomo en cuenta. Luego me dice mi directora, pues chécalo, ¿qué tal si es algo importante? Ya lo checo. Y me dicen que me invitan a una plenaria, que para la selección de plazas y que no sé qué. Dije, ay, no, qué hueva. Estar viendo que otros sí tienen su plaza y yo no. Nah, me quitan tiempo de mi trabajo. Pero me dio así, una espinita. Y en ese momento dije, ay, no, qué hueva. Pero luego como que una espinita me decía, no, a ver, investiga.
y le marco a un amigo, y le digo, oye, se llama Alfred, digo, oye Alfred, fíjate que me llegó este mensaje, que no sé qué, y me dijo, ay, no, pues es que te van a otorgar, vas a ser, como partícipe de una tómbola donde te puede llegar a tocar un interinato. Y yo, ¿y qué es un interinato? Yo bien, pues no sabía. No, pues es esto y que no sé qué, y así, así, así. Pues no, sí, métete. Y pues rápido, entonces ya me metí a las páginas correspondientes con mi contraseña y todo. Y chequé como todo. Pero cuando yo estaba checando que estaba con mi familia, era como estaba, me acuerdo, mi abuelita, mi abuelito y mi papá, que son los papás de mi papá. Y estábamos, tal lugar. No, pues queda tanto aquí. Ah, pues sí, anótalo. Anotaba. O sea, buscaba lugares que no estuvieran tan lejos. Entonces tenía como unas 12 opciones. Y me acuerdo que en ese día de la plenaria, como yo la verdad desconocíamos cómo estaba eso, le pedimos la ayuda a una hermana de mi abuelita. Le dijimos a mi tía que sí podía estar presente como para que me orientara. Sí, hija, bien en disposición y todo eso, estuvo ahí con nosotros. Pues veíamos que pasaban y las tomaban y la tomaban y la tomaban y yo acá rayando mis opciones como si nada y rayaba y otra ya y la rayaba y yo le dije, papá, si no alcanzo una de mis primeras 5 opciones, no la tomo, no la tomo. Y mi papá, sí. Pues pasaron las 5 opciones, mi mamá me dijo, bueno, pon otras 3. Y yo, a ver, estas 3 que eran como que estaban más cercas, ¿no? Porque veíamos a cuántas horas estaban como de Morelia. Todas eran en Guanajuato, pero buscábamos como que lo más cercano, ¿no? Entonces, las otras 3 se las llevan. Y yo, no, ya no quiero, que no sé qué, ya hasta mejor hay que salirnos. Pero luego hubo un ratito en el que la rechazo, la rechazo, la rechazo, la rechazo. Y yo, ¡ah! Entonces empezaron a estar disponibles más. Y las empezaron a rechazar. Y yo, a ver esta aquí. Y luego ahí te nombraban como las comunidades. Me acuerdo perfectamente que quedaban 3. Yo era la 1185. Entonces yo dije, nada, pues no me va a tocar nada. Ni mi pedido de trabajo de que no me van a pagar ese día por faltar. Dije, no me va a tocar nada. Pues le empezaron a rechazar. Y rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Y yo iba anotando cuáles quedaban, que no estaban dentro de mis opciones. Y casualmente esa de refugio sí la tenía en mi hoja, pero era como la última opción, porque queda muy lejos. Entonces era como, sí, lejísimo. Era mi última opción. ¿Y por qué la había escogido? Por el nombre. O sea, yo puse Dolores Hidalgo. No veía cómo se llamaban las comunidades. Yo ponía dónde estaba, pero las comunidades nunca las tomé en cuenta. Entonces yo dije Dolores Hidalgo porque mi tía me dijo, no, es que ahí fue donde Dolores Hidalgo dio el grito y está bien bonito. Y papá, no, pues que José Alfredo Jiménez y que la tumba y que esto y que el otro. Y papá bien emocionado, ¿no? Que porque José Alfredo y que sus canciones y que esto y lo otro. Y así. Y mis hermanos, no, que la tumba de la Llorona y que así. Pero eran como cosas que, esa tumba ni siquiera está cerquita de ahí, pero está para esos rumos. Entonces, como que nos dejamos guiar por eso, pero yo nunca vi, cómo se llamaba la comunidad. Pero si aparecía, estaba con mis opciones, Dolores Hidalgo. Y me dicen, folio número tal, no tal. Y me dicen, me quedan 3 opciones. Una era el derramadero, otra no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en Irapuato. Y otra era en Dolores Hidalgo. Y digo, papá, agarra Dolores Hidalgo. Y yo, es que es la más lejos, agárrala. Y yo, bueno, la agarro y que la agarro. Dolores Hidalgo, comunidad tal y tal. Y no lo pensé 2 veces. Fue la primera. Yo no me la creía.
Y yo dije, ay, pues quién sabe. Yo tenía una emoción y un miedo y una tristeza tan grande porque pues nunca había salido de mi casa y menos tan lejos. Ujú. Entonces yo decía, ay, pues voy a estar aquí, decía 4 horas y media. Y dije, 4 horas y media. Pues llegábamos a las 4 horas y media y todavía nos faltaba como otras 20,000 horas para llegar a la comunidad. Y yo, entonces llegamos. Muy lejano. Muy, muy lejano. Ay, aquí abro paréntesis, señoras que vean de la comunidad, no me vayan a odiar. Pero yo llego y le digo a mi hermano, me dice mi hermano, está horrible. Y le digo, y dice mi papá, se parece a la película del infierno. Y yo iba con ese sentimiento, llegamos, nada, todo así, solo. Y yo le digo, papá, yo no me quiero quedar aquí. Digo, regresarme a mi casa. Y papá, no, espérate, vamos a ver. Pues toda la gente, nadie me quiso dar alojamiento porque era de Michoacán. No. O sea, yo creo que nosotros decimos, ay, es que los de Guanajuato, pero es más el miedo que nos tienen los de Guanajuato a los de Michoacán Sí, claro. que al revés. Nadie nos quería dar alojamiento porque éramos de Michoacán, aunque fuera la maestra. Y de hecho, algo bien chistoso es que las mamás no hacían guardias para cuidarme, que no me fuera a robar ningún niño. Y yo con el miedo de que si estas están aquí, están caminando y no me vayan a hacer algo. Y ellas con el miedo también. Sí. Y de hecho eso ya lo platicamos, ya casi cuando se me iba a acabar mi interinato fue que nos pusimos a platicar, hice muy buenas amistades. Yo amo con todo mi corazón a la gente de refugio. El día yo creo que le batallé mucho porque era caminar un montón, era muchísimo porque pues el camión te dejaba en la orilla de la carretera y tú todavía tenías que caminar un montón, pero o sea, infinidad. Luego se me espinaba, yo me acuerdo que era un llorar. Ida y venida en el camión y luego ida y bajada del caminadón que me aventaba, era un llorar, pero llorar. Y me acuerdo que esa vez iba Nelson conmigo y Nelson me decía, cálmate, van a pensar que venimos peleándonos, cálmate, porque van a decir que te vengo regañando así. Y yo, no, es que me quiero regresar a mi casa, ya no quiero estar aquí. Y me decía, pues entonces vámonos, nadie te está obligando a estar aquí. Y yo, no, tengo que ser fuerte y tengo que hacerlo. No me arrepiento, nada. No me arrepiento nada de haber estado ahí. La comunidad, pues obviamente es algo nuevo para ti porque pues no estás acostumbrado más bien como a otro tipo de lugares, ¿no? Yo me dolió tanto haber dejado ese lugar. Yo creo que lloré más de venirme que de quedarme. Las mamás, un amor. Y maestra esto, maestra el otro, y te das cuenta de que a veces no es la situación económica, sino las ganas y el apoyo que te dan. Mis mamás fueron increíbles. Yo, de hecho, en mis consejos técnicos siempre era como de que yo presumía a mi mamá. Yo me sentía bien pavo real con mis mamás de la comunidad, porque fueron un apoyo muy grande para mí. Demasiado grande. Se veía que siempre te alimentaban. Sí, por eso regresé más gordita. Regresé con muchos kilos de más, siempre me alimentaban. Yo creo que gracias a ese proceso y conocí personas que se volvieron una parte muy importante en mi vida y que jamás los voy a olvidar. Jamás. Bueno, íbamos a este tema por los cucos. Sí, entonces pasa el tiempo y así. Hay unos animalitos como unas hormiguitas con alas. Como las hormigas chicatanas. Ándale, con las hormigas pero chiquitas. Todos los insectitos así que veías, los decían cucos, los cucos. Entonces, yo me acuerdo que esa vez estaba platicando con las mamás y así se van. Ya les digo, chicos, vamos a salir al patio a hacer una actividad. Me meto, prendo la bocina y todo. Pues no tenía señal yo ahí, entonces me tocaba como descargar todo para poderlo conectar a la bocina. Y me acuerdo que estaba conectando la bocina y grita un niño, ahí viene un cuco. No sé qué pasó por mi mente, que me emocioné
y salí, porque se me olvidó la bocina adentro. Yo salí y yo volteé así como diciendo, ¿dónde está? Yo no lo veo. Y dice otro, me acuerdo que dice otro niño, hay que matarlo. Y yo, no lo maten. Pero fue como mi mi inconsciente del decir, es que porque yo quiero matar, ¿no? Ay, ese día lloré mucho, mucho. Y de hecho ese día, como que los niños se asustaron cuando, cuando grité eso. Y me metí y dije, a ver, cálmate, es un animalito, no es él, es un animalito. Me costó, yo creo que llegué a la casa y yo lloré. Y en la noche pues te mandé el audio de que yo no podía con eso. Bueno, pero para los que no saben, ¿cómo le decían a tu abuelito? Cuco. Cuco. Se llamaba Refugio, no le gustaba su nombre. Entonces le decían Cuco. Entonces, llegas a una comunidad bien lejos de tu hogar, sin tu familia, sin ese apoyo emocional, ni económico, porque también hay que hablar de lo económico, que también es como que es otra realidad. Que sí tuve el apoyo económico de mi familia, claro que sí, de mis padres, de mis abuelos, de Nelson también, pero el emocional sí lo tenía, pero era muy difícil porque estaba muy lejos de mi casa. Entonces llegas a una comunidad que te trae muchos recuerdos, porque luego la comunidad era, yo creo que lo que a mi abuelo le encantaba, andar entre el cerro y así. Yo me acuerdo que yo le decía a una mamá, una vuelta de niño, me daba tours en las motos. Y yo feliz, o luego me iba a veces caminando y me enseñaban que otras rutas, o las maestras de la primaria que también dejaron mucho en mí, dos de esas maestras dejaron anécdotas muy bonitas. Como que todo eso me recordó mucho a él. Ay, se me quiebra la voz. Me recordó mucho a él. Todas esas cosas en la mañana. Yo decía, ahí está él. Él viene conmigo. No estoy sola. Él está aquí conmigo. Y, por ejemplo, algo que me dolió demasiado fue el 4 de julio, que es la vista de la comunidad por ser la Virgen del Refugio. Y ese día es el cumpleaños de mi abuelito. Entonces, a mí me pegó mucho. Esa fecha me causó algo muy fuerte en mí. Le comenté a las mamás, pues ellas, yo les platiqué del caso porque ellas me decían que muchas maestras iban y no les duraban, que porque que estaba muy lejos, que porque la comunidad y que no sé qué. Y yo era como que había llegado en un momento exacto para ellas. Entonces yo les conté, porque no, pues me decían, es que ¿por qué no se echó para atrás, maestra? Si viene de tan lejos y está acostumbrado a otra vida y así. Yo les decía, y les empecé a contar la historia, ¿no? Les conté la historia de mi abuelito y les dije, y me dicen, pero no les había dicho cómo se llamaba. Y les dije, y él se llama Refugio. Y les digo, y le decían Cuco. Entonces entendieron por qué me había puesto tan mal el día que querían matar al Cuco, que era una hormiguita. Luego el 4 de julio pues es su cumpleaños. Entonces el 4 de julio es la fiesta de él. Y las mamás, maestra, quédese maestra. Y les comenté pues que si le podía llevar yo como un ramo de flores. Porque para mí era muy significativo, porque yo sentía que yo estaba en él. No que él estaba conmigo, sino que yo estaba en él. O sea, que yo estaba en el lugar en el que, a pesar de estar lejos de mi familia, me sentía más cerca de él. Y a mí me costaba mucho. Yo creo que parte de mi sentimiento al estar allá y de mis fuerzas, porque vaya que se agarré muchas fuerzas para estar allá, fue por él. Él me acompañó en todo ese proceso. O sea, él fue como, no te vas a rajar,
porque él nunca se rajó. Él siempre fue bien batalloso y tú también. Y tienes que agarrar fuerzas y tienes que ser fuerte y tienes que estar aquí porque te tienes que acoplar a que esto te tocó y si te tocó fue por algo. Entonces entendí que él había escogido ese lugar para mí. Porque de tantas opciones que yo tenía, la menos pensada fue la que me fue a tocar. Entonces fue como algo muy significativo para mí. Las mamás. Yo las mamás y los niños los quiero muchísimo. De hecho, seguido me mandan, todavía tengo contacto con las mamás. Porque de verdad que nos agarramos mucho cariño. Yo creo que tanto ellas a mí como yo a ellas. Y siempre siento que más que una maestra, fui como una amiga, que podían ellas confiarme cosas y yo platicar con ellas, o viceversa, yo podía platicar con ellas y así. O sea, yo creo que fue mutuo y eso me ayudó a abrirme las puertas, y no solamente con las mamás del preescolar, sino con las mamás también de la primaria, que a pesar de que yo no les daba a sus hijos, yo hice muy buena amistad con muchas mamás de la primaria y de hecho sentí bien bonito. No pude llorar ese día ahí, pero yo llegué a la casa llorando. Porque fue el día del maestro. Haz de cuenta que a mí se me había hecho muy difícil porque yo vine, fue un puente. Entonces yo vine para acá, en ese puente, y yo no me quería ir. Pero una parte de mí decía, te tienes que ir, te está esperando allá. Allá está él, y vete para allá. Y yo decía, bueno, vamos. Ya me fui. Y a mí me dolió otra vez como que ese desapego con mi familia. Y llegando allá, pues yo todo ese día me la pasé chichi. Sí, me tocó salir a comprar despensa, y porque pues ya eres adulto independiente, ¿verdad? Entonces, es como los memes que dicen, déjame llorar tantito, pero, no tengo que hacer esto, vámonos. Y ya no vas a agarrar si yo es así y te vas. No, porque lo tienes que hacer, o sea, es que ya no hay como decir, pues ya surtieron una despensa, pues ya se me de comer. No, ahora vas al refri y no encuentras nada. Entonces te das cuenta de que ya eres tu propio Casimerito. Y yo soy un pollito de colores, porque a mí me pasa de todo y me enfermo de todo. Entonces yo era mi propio Casimerito y mi pollito de colores, y yo me tenía que mantener viva. Y le digo, mamá, agradéceme que te cuide a tu criatura tanto tiempo, porque me costó mucho mantenerme viva. Digo, mantenerme viva me costó demasiado. Y mamá nada más le da risa. Entonces ese día del maestro llegan y me dan, pues todo normal, ¿no? Yo la verdad no me lo esperaba. Llego, los niños, ¿qué hora son? Y ya checo, tal hora. Bueno, aquí ya salimos al recreo. Y yo, a la misma hora que siempre, chicos. Pero, ¿a qué hora? Y ya les digo la hora. Bueno. Y seguíamos trabajando. Maestra, ¿qué hora son? Y yo, no han pasado ni 5 minutos, chicos. Les digo, ¿tienen hambrita? ¿No? Y yo seguí trabajando con ellos. Y veo pasar una bocina por afuera del jardín. Y dije, entonces yo seguí trabajando. Y me dice un niño, maestra, es que te tengo que decir algo que no te puedo decir. Y yo, ¿cómo? Sí, es que te quiero contar algo, pero no te lo puedo decir. Y yo, bueno, y le digo, ¿quieres hablarlo? ¿O no lo quieres hablar? Tengo hambre. Y yo, ya vamos a salir. Y en eso escucho las mañanitas. Y todos los chiquillos salen corriendo. O sea, ni siquiera me dijeron así como de, ahorita venimos, no, salen corriendo. Y todos así se van al lado de sus mamás, y las mamás con un pastel y con comida y con regalos y con flores y no, bien bonito. Y luego me pusieron una canción que es como muy significativa de las educadoras, y como que, no, yo te juro que yo sentí tan bonito. Fue una alegría para mí el estar así con ellas, que a pesar de que ellas al principio no me querían porque decían que venía de Michoacán y me tenían miedo, y no me querían, que porque venían solamente por ser de Michoacán. Y ya luego que me empezaron a conocer, no, hombre, ya no había poder sobrehumano que nos quitara de andar platicando. Luego en la mañana llegaban y hasta se sentaban y nos poníamos a platicar un ratito en lo que llegaban todos los niños. Luego a las salidas nos quedamos platicando.
o en recreo a veces ellas siempre eran de llevarle el lonche a sus niños y quedarse ahí, ya para esperarlos a la salida, porque está el preescolar y todavía hay que caminar como mucho para ir a sus casas, ¿no? O en las motos para salir. Para salir a sus casas. Entonces pues como que ahí preferían quedarse. Y yo nunca tuve ningún problema con eso, más yo me sentía como a gusto con ellas ahí. Y los niños nunca tuvieron ningún problema. Tardaron más en regresar a sus casas que lo que tenían que volver. Ajá. Entonces yo siempre me sentía muy a gusto con ellas ahí, porque luego había veces que yo me sentía muy triste y yo siento que ellas sí me veían y era como de que me empezaban a sacar plática, ¿no? Y tú sabes que a mí no me encanta platicar, entonces me daba. Que de hecho, vamos a pasar a otro tema. Ok. Yo espero tenerlos en una segunda vuelta, porque hay mucho que contar. Yo creo que todavía nos podemos extender 4 horas, pero hay que hacerlo por capítulos. Sí. Pues las relaciones a distancia, Pati. Directo al grano. Dicen que lo que jode es la risa, ay, no quiero seguir hablando del otro. Pues, ¿qué te diré? Así por encimita nos quedan 15 minutos. Bueno, pues recomiendo saltársela. Las relaciones a distancia recomiendo saltársela. Ajá. Es un desgaste muy feo. Yo creo que con la persona correcta es un proceso que se sabe vivir y se sabe disfrutar a pesar de la distancia, y yo creo que yo tuve a la persona correcta, porque muchas amistades pues sabemos que la situación del país pues, no está como para que les va mejor allá. Entonces muchas conocidas me mandaban, hasta amigas me mandaban mensajes y me decían, oye, ¿cómo le hacías? Se acaba de ir y estoy en plena depresión. Y no duraban sus relaciones por la distancia. Y yo siempre dije, creo que no es tanto la distancia sino la persona. La distancia no va a impedir si la persona es la correcta. Y yo mi relación siempre, a pesar de la distancia, yo creo que siempre trató de que yo lo sintiera cerca de mí y de no hacer que se acabara ni la energía de la relación, ni el amor que nos teníamos, ni nada. Entonces, pues sí fue complicado, porque pues yo decía, es que yo siempre he estado en momentos especiales para él, pero él no ha estado en los momentos especiales para mí por estar allá. Pero yo decía, bueno, está trabajando, está luchando por sus sueños, yo no lo puedo tener aquí, porque pues así como yo estoy luchando por los míos y por lo que me gusta, él lo está haciendo allá. Y a mí me daba tanta felicidad ver que estaba logrando algo que él quería, porque pues su historia de vida es también bien complicada. Entonces yo decía, el ver que él esté logrando algo a pesar de que él no tuvo el apoyo, o que todas las personas pensaron que nunca iba a lograr cosas, y que esto sea un logro para él, yo no se lo iba a quitar. Por mi... no sé, no encuentro la palabra, pero o sea, por mí yo no se lo iba a quitar. Yo iba a dejar que él siguiera con su sueño. Entonces yo buscaba adaptarme a eso, pero también ya luego había otras circunstancias y así, entonces como que uno pues dices, estamos perdiendo mucho tiempo. Yo no sé por qué razón, pero bueno, más bien siento que por lo mismo de todo lo que he pasado, el tiempo para mí es muy... vale mucho. Vale muchísimo. Entonces yo siento que por eso ahorita estamos como en la situación en la que estamos. Como el sentirme, porque hablo paréntesis, ahora que yo me fui a Guanajuato y que él se fue para allá, no sé por qué razón yo sentí un abandono. Yo dije, a lo mejor porque yo lo estuve apoyando en irse, esta vez él me va a apoyar a mí a estar acá. No sé si fue como que yo lo quisiera tener, o en verdad era como que me sentía abandonada, ¿sabes? Entonces siento que eso como que influyó mucho en que yo me diera cuenta de que a lo mejor ya era bastante
no por mí él iba a dejar su sueño. Ujú. Entonces yo preferí como alejarme para que él viviera sus sueños y yo vivir los míos acá, porque ya nuestros caminos ya iban en contrarios, y a pesar de que yo lo quiero mucho y yo creo que nunca hemos terminado mal, ya era mucho la distancia de los dos. Ujú. O a lo mejor yo siento que en esos procesos mi familia, mis hermanos, me ayudaban mucho, porque era de que vamos aquí, vamos allá y vamos así. Entonces, hay otra cosa que noté, es que yo tenía mucho apego hacia él. Y en la primera vez que se fue, ay, yo sentía que el mundo se me acababa. De verdad que yo me sentía fatal. Me costaba mucho levantarme de la cama, me costaba mucho hacer mis cosas cotidianas que yo tenía que hacer, me costaban demasiado. Y a veces las personas dicen, ay, no es para tanto, pero es que no lo están viviendo ellas. Yo creo que no hay que minimizar el dolor que una persona está sintiendo, porque solamente esa persona sabe por qué está sintiendo ese dolor. Y como que a mí que me decían, ay, no es para tanto, era como si supieras lo que vale para mí esa persona, entenderías que estoy viviendo un duelo. O sea, inconscientemente estoy viviendo un duelo. Que te dice, ay, pues nomás, ay, porque me decían, ay, todavía que se haya ido de ilegal, pues te la valgo. Pero yo decía, es que tú no sabes que yo estoy viviendo un duelo, porque yo era muy apegada a esa persona. Ujú. Y el no verla es como si ya no estuviera aquí. Que estamos hablando y que él siempre me marcaba y siempre tratábamos de estar en mucha comunicación, pero era un duelo para mí. Entonces, ya la segunda vez, como que entendí que ya tenía ese desapego emocional o esa dependencia emocional. Ujú. Y creo que eso me ayudó también para yo poder dejarlo ir las demás temporadas que él se iba. Solamente esta fue como un poquito más complicada para los dos, porque el simple hecho de que yo también estuviera lejos, la que no estuviera en mi casa, también era como algo que nos batallamos. Y más el saber que yo estaba sola ya. Que a nivel geográfico estaban más cerca. En realidad, ajá, en realidad pues nos sentíamos más lejos. O el simple hecho, por ejemplo, luego de que había veces, por ejemplo, en la comunidad yo no tenía señal, él era como de todo bien, ¿estás bien? O sea, él tenía ese pendiente, pero yo decía, ¿por qué si tiene ese pendiente no se quedó conmigo? Pero ya luego yo siento que el haber concluido esa etapa me ayuda a entender que en el mundo no gira alrededor de mí. Pues cada quien tiene que hacer sus cosas. Por eso es que él también se tenía que ir. Así como yo lo hice, y si se me vuelve a dar la oportunidad, yo me voy. Me voy porque entendí que emocionalmente soy muy independiente. Porque lo logré. Y para mí eso fue un logro. Y más en cuestión de mis hermanos y de mis abuelos. Fue un logro muy grande para mí. Como que el saber. Y pues siempre estuvieron al pendiente. O sea, todos los días me marcaban. Era como a tal hora ya me estaban marcando. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Esto y lo otro. Y que yo sé que se les dio mucho a ellos también. Así como a mí me está. Y yo trataba de que ellos me vieran. A pesar de que yo no estaba bien, yo trataba de que ellos me vieran bien. Y eso era lo que yo pensaba con él. Que a pesar de que él no estaba bien, él siempre trataba de hacerme ver que estaba bien. Entonces no había esa empatía en mí cuando él se iba. Y ahora lo comprendo y digo, bueno, él está logrando eso, lo tienes que dejar ir, y así a lo mejor. Yo siempre diré que a lo mejor sí no fue en esta vida, pero el amor sí va a ser él. Él es como que la persona muy importante. ¿Y ahora? ¿Cuándo viene? En un mes. En un mes. ¿Estás nerviosa? Sí, nerviosa de ver qué va a pasar. Pues donde hubo juegos cenizas quedan. Y Muy nerviosa. yo siempre les digo que a veces las situaciones de la vida tienen que suceder, porque a partir del dolor uno es como aprende. Tú como pedagoga seguramente tendrás como un punto de vista, no sé,
Sería interesante, ¿no? Pero yo les digo, por ejemplo, yo creo que nadie aprende leyendo por las buenas. De que te sientes y le digas, a ver, mira niño, esta es la mayor. No, todos Tras. aprendemos. Es que todos aprendemos por necesidad. Uh-huh. O sea, a fuerzas tiene que pasar algo en tu vida para que aprendas. Ajá. En este caso, por ejemplo, de los niños, que sacaste ese tema, que yo creo que ese tema está mejor. Me evita tanto conflicto. Eso de que los niños aprendan es por una necesidad que se les está planteando a los niños. Uh-huh. Porque es algo que tienen que hacer, que ellos están viendo que lo tienen que hacer. ¿Y cómo se les motiva? Con los cuentos. Uh-huh. Y a ellos les da una curiosidad saber qué dice el cuento que los motiva. Entonces ya en ellos existe un conflicto de que dicen, es que yo necesito, y es desde esa parte en la que uno se agarra. Sí, creo eso, porque fíjate que tengo dos sobrinas que yo desde que iba en el kinder estaba, tío, cómprame un iPad, y yo le dije, cuando aprendas a leer te la compro. Y pues tiene un poquito que acaban de entrar, ¿no? ¿Y tú? Y ya está, tío, mira, ya sé leer esto, ¿ya me lo vas a comprar? Y ya le puse otra traba, hasta que me acabes de leer un libro, te lo voy a comprar, ¿no? Pero es eso, ¿no? La necesidad que ella ve como, necesito un iPad. Uh-huh. Sí, aparte es una estimulación, es un estímulo el que tú le estás dando para poderla motivar a que lo logre. Así que, bueno, este tema estaría interesante de en una segunda vuelta a hablarlo. Sí, eso es un ya desde el tema, ¿no? De lo profesional como pedagoga también, y que justamente esta idea, ¿no? Que me preguntabas hace rato, oye, ¿cómo te surge esta idea? Uh-huh. No sé si en todos los episodios lo voy a ir sacando, pero en el pasado lo expliqué. Pero surge de que hace, ¿qué será? Pues bastante tiempo ya, bueno, no tanto como 3 meses, empieza a haber muchos asesinatos, ¿no? Por aquí, por la zona, y que te contaba, ¿no? Sí. Y que entonces yo me empiezo a preguntar como qué está pasando, por qué en México tan violento, lo estamos normalizando, donde se llevaron a una chica y ya no supe si la secuestraron o era un familiar, o ya se escuchó un balazo aquí, tú sigues comiendo, o lo que hablábamos, ¿no? Hace rato, ¿no? De tantos muertos, y que ya estaba normalizado, y entonces empiezo a investigar y me encuentro con un canal en YouTube que se llama Penitencia. Y lo hace esta chica, ¿no? Saskia. Y yo dije, como escuchar la historia de vida de las personas es muy interesante. Antes se escribía, ¿no? Pues pensaba en Freud en sus casos, ¿no? Que escribe. Y bueno, pero eso fue pues hace más de 100 años. Ahora hay otras tecnologías, otras maneras de contar una historia. Ajá. Y el caso escrito, claro, siempre va a traer su beneficio, o sí, un beneficio, pero ahora que el caso pueda ser contado por la propia voz y por la propia persona, y pueda quedar documentado y pueda transmitir a otro algo, que les digo yo, el objetivo de este canal no es educar, es solamente pues a cierta parte brindar un espacio de desahogo de empatía. Que mira, yo les digo que traigo como un tema mucho con esa palabra de empatía, porque es muy humanista, y yo la entiendo, y no sé, podríamos entrar igual como hasta en un debate de las distintas conceptos, ¿no? Ajá. De empatía, pero lo que siempre se escucha no es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? O ponerte en los zapatos del otro. Cuando inicia este concepto era como la definición, no, pues es que ponte en los zapatos del otro, ¿no? Empatía. Y yo les decía, yo lo pienso y ahora le digo, jamás en la vida, jamás puedas ponerte en los zapatos de otro. Y es que es un concepto erróneo, o sea, que a lo mejor ya lo legalizamos, pero una empatía no significa el ponerte en los lugares del otro, significa en ver qué soluciones puede tener ese problema. Ajá. No tanto el que, porque pues si me dices, imagínate, si en el canal se ponen a quererse poner en mis zapatos, pues se van a agarrar llorando, ¿verdad? Y va a ser una desesperación. Jamás lo van a sentir, ¿no? Como claro. Ahorita que y aunque te digo yo, más o menos la historia, pero los míos fueron 6 días, yo no me imagino 6 años, yo hubiera enloquecido, ¿no? Y era horrible. Y es imposible ponerse en los zapatos. Ayer fíjate que me quedaba pensando, ¿no? En las personas desaparecidas, y en las mamás que pierden a sus hijos.
que nosotros decíamos, no, la Llorona llora en todos lados porque no sabe dónde llorar. Porque no tiene dónde llorar. Y me quedaba pensando aquí y yo escuchaba la combi pasar y el pan pasar. Normal. Todo pasa normal. Pero en tu mundo no está normal. Uh-huh. En tu mundo hay ese vacío, esa desesperación. Y luego a veces hasta te da coraje. De verdad a mí me daba coraje ver que otras personas en fiestas y yo ver a mi mamá cómo llegaba de la CEMEFO fatal. Uh-huh. Entonces yo decía, ay, y que tenía que limpiarse las lágrimas porque tenía que seguir su vida. Claro. Tenía que seguir trabajando, tenía que seguir atendiendo a sus hijos, tenía que seguir atendiéndose a ella. Yo de verdad le admiro muchísimo porque yo decía, y es que en realidad muchas personas fueron parte de ese proceso de desapareció, se encontraron, pero nadie estuvo dentro de ese proceso, que es a lo que vamos de la empatía. Yo no me puedo poner en el lugar a lo mejor de esa persona, porque esa persona, yo no he vivido lo que esa persona está viviendo, y yo no estoy adentro de la cabeza de esa persona para saber, porque cuando estás en estos momentos, y yo creo que tú no me vas a dejar mentir, no nada más es eso que traes de lo del suceso que te está pasando, sino se te vienen miles de cosas que tú ni te acuerdas que habías pasado. Claro. Y se te vienen en ese momento, porque no sé si es porque a lo mejor es un caos, porque tu cabeza está tratando de asimilar cosas y para eso necesitas como regresar al pasado y ir como juntando cosas y ir haciendo como que ese repaso de tu vida, ¿no? Para entender lo que está pasando ahora y entender desde dónde empezamos a fallar como personas y como humanidad para que todo este tipo de cosas pasen, y más ahora. Y lo peor es que ahora ya se ve tan normal, es como de, sí, y lo ven con un morbo, pero nunca se ponen y yo creo que como humanidad nos falta mucho eso de la empatía, que nunca se ponen en el lugar de, ya no tanto por saber lo que la persona está pasando, sino por el respeto que la persona merece y que tiene que tener. Yo por eso también aquí, como ahorita, como te decía, trataba como de no dar tanto detalle, porque yo sé que a lo mejor yo ya pude procesar ese proceso que vivimos, pero yo sé que a lo mejor mis tíos no, o mi mamá no, o mis hermanos no. Entonces yo por respeto es como que traté como de darte así como la idea bien, pero evitar muchas cosas que nosotros sufrimos durante ese proceso. Claro. Porque, y no por morbo, sino por respeto. Yo creo que eso también son dos valores que como sociedad nos falta muchísimo. Sí, claro, y que también este canal trata, en medida de todas las posibilidades, que sea un contenido de respeto. Y que les vuelvo a repetir, no busca el educar, sino escuchar la historia del otro, y de pronto va a haber un movimiento en la vida de quien lo está viendo. Porque yo la verdad te agradezco mucho que me hayas invitado a hablar de este tema, porque yo sé que es la única familia que ha vivido esto como tú, que ya lo viviste, y que a lo mejor eso necesitamos escuchar alguien que ya vivió por eso para poder entender nuestro propio caso. Porque a nosotros nos ayudó mucho encontrar a esas personas que nos apoyaron durante ese proceso, que sin ser conocidos, ellos ya habían vivido eso, entonces ellos ya sabían por qué camino ir. Esa es la empatía, de que ellos ya lo vivieron y te saben guiar, porque saben lo que estás sufriendo. Ahí sí veo una empatía en esas personas, y que a lo mejor es de diferentes maneras, como tú decías, de 6 días a 6 años o así, pero ya sabes lo que es. Entonces ahora sí hay una empatía, porque dices, yo lo viví, yo sé lo que es, y que yo sé que a lo mejor este video le puede ayudar a personas que también lo han vivido y que para ellos aún no encuentran como esa paz o esa tranquilidad como para platicarlo. Y por ejemplo, yo que lo viví en Guanajuato, el tiempo que estuve allá, yo siento que él fue alguien que me ayudó mucho a estar allá, y que yo le agradezco la fuerza que me dio y que me permitió el estar allá y cumplir mis 6 meses, que para mí fueron, al principio te juro que se me hacían eternos, ya después era como de no me quiero ir, y hasta la fecha, o sea, es las mamás, maestra se viene en diciembre, maestra se viene en diciembre a la fiesta, a la comidita, mis vecinas, no se diga,
¿cómo estás? ¿Todo bien? Me saludas a tu familia, esperamos verte pronto, se siente bien, porque luego yo soy un desmadre. Entonces yo tenía mi puerta abierta siempre de la casa porque que a gusto se vivía allá, bien tranquilo. Aquí yo no. podía dejar la puerta abierta de la casa todo el día y yo estaba ahí en la sala mía trabajando y con las puertas y las ventanas y todo abierto. Y ponía música y mis vecinos me decían, te extrañamos, se siente bien triste. Y dice, porque luego pasamos y tú cante, trabaja y cante con música y así. Y ellas nunca vieron el dolor que yo tenía, pero porque a lo mejor yo lo disfrazaba. Luego dicen que mis traumas, ¿cómo dice? Que yo me sé reír de mis traumas y de mis tristezas. Entonces yo siento que la música fue también algo que me refugió mucho en el refugio. Sí. Y pues esa palabra siempre me va a seguir. Vamos a detenernos aquí, Pati, con esta última pregunta. Ella es, o dinámica, no sé cómo llamarle, pero ¿a quién le agradecerías? Ay, a muchas personas. 3. Ay, son muy poquitas. A mis abuelos, a los 2, ¿Qué les dirías? Bueno, a los 4. ¿Qué les dirías? Ay, que los amo muchísimo. A ella se te fue una persona. Eran 3, yo agarraste 4. Bueno, a los 4. Sí, está bien. A los 4. ¿Por qué? A mi abuelo Cuco por hacerme una mujer fuerte y una mujer que no se raja y que a pesar de que he pasado por situaciones, porque también otro lado de mi vida es como las enfermedades que me han dado y las cosas que me han pasado en cuestión de salud, nunca me he dejado de caer, que sí me cuesta, pero aquí seguimos echándole ganas, diría él, echándole putazos a la vida. La fuerza de él y la valentía de afrontar las cosas. De mi abuela Lilia, yo creo que el carisma y el amor de las personas. Y de mi abuelo Enrique y de mi abuela Patti, la sabiduría para afrontar las cosas. La inteligencia y la paciencia, que a veces no soy tan paciente, ¿verdad? Y el carácter también. Yo creo que esas 4 personas me han ayudado mucho, y yo sé que mi abuelo Cuco, hablando de él, porque creo que siempre he sido más apegado a mis abuelos varones. Entonces ellos han influido mucho en mi vida, ambos. Entonces yo creo que ellos son a los que yo sé que tengo 2 ángeles muy grandes. Uno está en el cielo y el otro está conmigo, que ahorita pues me está pasando por una situación de salud algo complicada, pero ahí vamos. Que muchas gracias por tomarte el tiempo para venir acá, sabiendo que tienes que estar allá. Sí, pero mira, gracias a Dios como familia somos unidos y tratamos la manera de estar ahí. Las otras personas pues serían a mis papás, que ya llevo más personas. A mis papás, a mi mamá por su fuerza y valentía y a mi papá por su carácter. Por su carácter. Ay, es que no, son muy poquitas personas, ¿por qué me haces esto? A mis hermanos. Bueno, en hermanos te voy a decir, en hermanos yo tengo 2, pero yo emocionalmente tengo 3, porque David es mi hermano mayor y siempre lo voy a ver como un hermano mayor. Y yo lo admiro mucho a él y siempre se lo he dicho. O sea, yo lo admiro muchísimo por su fuerza, por su sabiduría, por su inteligencia, por su manera de afrontar las cosas de manera tranquila y sabia. Entonces a él le agradezco el apoyo también de mi hermano mayor, que es David, de Quique, su cariño, porque a pesar de que es una persona muy fuerte de carácter, es bien cariñoso y detallista con nosotras como hermanas, con María José y conmigo, y que yo sé que también a él le pesó mucho el que yo me haya ido fuera, y a mí también me pesó muchísimo dejarlo. A María José por su carácter, que tiene un buen carácter, pero yo sé que si algo nos llega a pasar a nosotros, los 3 siempre vamos a estar ahí.
porque somos unos hermanos muy unidos, demasiado unidos. Y yo creo que ahí agregaría otra persona, a Nelson. A Nelson por enseñarme de la vida, a ayudarme a vivir nuevas experiencias y a pesar de la distancia siempre estarme apoyando y sentirme querida, que a pesar de que, y a su familia, que a pesar de no ser de su familia, ellos también me han abierto las puertas me han abierto las puertas de su hogar y también. Yo creo que muchas personas. Sí. Es que ella es muy conocida. Son muchas personas. Ahorita falta Jamie. Ajá. De hecho, eso. Va a atacar Jamie. ¿Cómo que yo no? No, también voy a nombrarla a ella. Está bien. A mi Jamie. Y que es una persona muy importante para mí. Que es mi otro yo. Y juntos hacemos desmadres y medios, pero yo sé que siempre va a estar ahí para mí. Y yo siempre voy a estar ahí para ella, porque es como la canción, de que no es de sangre, pero demostró lealtad. Y ella siempre va a ser una parte muy importante para mí. Muchas gracias, Pati. Pues vamos a ir cerrando este episodio. Y mientras empezamos a hablar de tu mundo profesional, yo como que dentro de mí, como que acá escuchaba como una vocecita que me decía: dile que se ponga las pilas. Dile que haga algo más, dile que se mueva. No sé si es tu abuelito. Diciéndote: Pati, fíjate todo lo que ya pasó. Y como que siento que él te da esa primer patadita de lo real, de lo que tú quieres, hacia donde quieres dirigirte profesionalmente, y que ya no regreses a donde estabas antes, sino más para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Y yo sé que a veces uno no encuentra como ya una salida, ¿no? Pero yo estoy seguro que las personas que ya no están con nosotros físicamente es hasta paradójico, porque creo que nos inspiran más que las que están aquí. Entonces, muévete. Sí. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. De nuevo, Pati, pues muchas gracias por abrirte el espacio en esta agenda tan ajetreada. Y pues espero tenerte igual en una segunda vuelta. Que les digo yo, cada invitado es muy importante para este espacio, y que su vida nos podría llevar así como ahora sí como una temporada completa. Porque hay muchos temas, ¿no? Recuerdo que el tema principal era otro. Relaciones a distancia, y fue lo que menos tocó. Pero bueno, creo que les digo yo, lo inconsciente es algo que nos va dictando hacia dónde movernos, ¿no? Porque pues el episodio anterior, ya que lo veas, pues ya salió, para este momento que está hoy estrenando es de un chico, ¿no? Que vive un accidente y queda muy mal, y pues logra ver la vida desde otro lugar, ¿no? Y pienso como esa conexión con el suceso que atraviesa justamente cuando estamos grabando, de una persona a lo mejor desaparecida, ojalá, ¿no? Y pues empezamos a hablar de esto, ¿no? De cómo es una vida, porque fue una vida, no encontrando a tu abuelito, Cuco, que en paz descanse. Gracias. Sí, es algo muy especial el que se me haya invitado, que me hayas tomado en cuenta, porque pues yo creo que espero que las personas tomen algo bueno de esto, que el tema era otro. Pero pues la vida más bien la plática nos orilló a estos temas. Y pues sí, yo encantada. Lo inconsciente, digámosle así. Yo encantada de volver a platicar. A mí me gusta mucho platicar. Sí, hay muchos temas, ¿no? Sí. Lo profesional, la vida en salud, la familia, muchas cosas. Sí, cuando quieras también. En lo laboral, eso también está padrísimo. Interesante. Yo creo que voy a hacer como una temporada donde entreviste justamente a adultos jóvenes que estamos pasando por ese transicional, que es bien diferente, ¿no? A como era antes de los 2000 a después de los 2000, ha sido bien complicado, ¿no? Ahorita comprarte una casa, impensable, ¿no?
Sí, yo decía a los 25 ya voy a estar casada con hijos y mi carro y mi casa y a los 25 con depresión, ansiedad, Con todo menos con todo menos lo otro. Muy Pero bien. pues aquí. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero hacer también como un anuncio que les pido por favor que se trate con respeto a los invitados, que no les tiren hate ni les dejen malos comentarios. Por favor. Les vuelvo a repetir, esto es un espacio de escucha y pues para ver qué va sucediendo. Listo.